¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa de Dios un día más, una semana más, para la gloria y honra del Señor? Voy a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, que Él se lo merece. Gloria a Dios. Le doy las gracias al Señor por tenerme hoy aquí. Gloria al nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Yo que tengo este honor por la gracia del Señor, agradezco primeramente al Señor, a nuestro pastor que me ha delegado esta tarea, que no es fácil estar aquí parado delante del pueblo santo, delante de los reyes y sacerdotes. Y bueno, le doy la gloria y la honra al Señor. Para no perder tanto tiempo, vamos a la palabra, vamos a estudiar la palabra de Dios. Isaías capítulo 58. Mientras lo busque, quiero darle gracias al Señor, gracias a mi esposa, gracias que siempre está ahí apoyándome en todo. Y a todos mis hermanos que están aquí, gracias por venir, que el Señor Jesucristo me les bendiga. A los que están por redes sociales también, que el Señor me les bendiga grande y poderosamente. Isaías capítulo 58, cuando lo tengan, indican con un amén. Amén. El nombre de la enseñanza es como está ahí en sus Biblias. Vamos a hablar sobre el verdadero ayuno. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 58, versículo 1 al 11. Dice, en el nombre de Jesús: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Levantemos nuestras manos, pónganlas en dirección hacia aquí para que sea el Señor usando mi vida como un canal de bendición para su pueblo santo. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por esta misericordia, Señor, tan grande de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por permitirme, Señor, hoy dar esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo que soy el menos de los más pequeños de todos los santos, Señor.
Yo te ruego que me uses como un instrumento en tus manos, Señor, y que esta palabra sea para la edificación de tu pueblo santo, Señor, para que crezcamos juntos, Señor, para que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Úsame, Señor, como un canal de bendición. Usa mis labios, Señor, y mi corazón. Te lo ruego, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, diciendo un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. El verdadero ayuno. El ayuno es un tema que frecuentemente vemos que se menciona en la palabra de Dios. Muchos de nosotros conocemos sobre el tema, pero algunos otros no, quizás. Pero es importante para todos nosotros que queremos caminar de la mano con el Señor, también que queremos conocerle cada día este tema. Porque el ayuno no es solamente abstenerse de comer o de la comida por un tiempo prolongado específico, sino que es mucho más que eso. Por lo cual, el día de hoy, por la gracia de Dios, a la luz de las Escrituras, vamos a estudiar qué es o cómo es el verdadero ayuno que a Dios agrada. Amén. Ahora, si vemos este pasaje, vamos a usar mucho este pasaje. Yo voy a leerlo nuevamente, rápidamente, pero de otra versión. ¿Por qué? Porque en este pasaje, en el libro de Isaías, el Señor habla por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel. El Señor les habla fuerte, los exhorta y los reprende. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo un ayuno al Señor que claramente no le estaba agradando, no le agradaba. Ahora, ¿cómo dice esta versión? Me gusta mucho y quiero compartirla. Dice: grita con voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, dice el Señor, le contesta. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A esto le llaman ayunar. ¿Realmente creen que con eso agradan al Señor? Pues no. Esta es la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como manantial de agua que nunca se seca. Amén. ¿Qué sucede? Que el Señor estaba reprendiendo a la nación de Israel porque lamentablemente la hipocresía se había apoderado del pueblo de Israel. Ayunaban de una manera de la cual ellos pensaban que esa era la correcta.
con la que podían agradar al Señor. Aparentaban ser piadosos y asistían a los templos, buscando ser como Dios quiere que sean. Pero, como les decía, era solamente apariencia, porque al seguir sus mandamientos, en verdad no lo hacían de corazón, genuinamente como Dios le agrada. Buscaban impresionar a Dios, y a Dios nada lo impresiona. Nadie puede impresionar a Dios. Más bien Él nos impresiona a nosotros con sus maravillas. Pero esto lo buscaba hacer el pueblo. ¿Cómo buscaban impresionar a Dios? Con ayunos severos. Se vestían de cilicio, una tela de cabra que raspaba, y se echaban cenizas encima en la cabeza. Y esto picaba, era una cosa tremenda. Y con esto buscaban impresionar a Dios. Ayunaban, pero vivían en pleitos, conflictos, sus corazones llenos de rencor y falta de perdón. No ayudaban al necesitado, sino que todo lo que hacían lo hacían con un corazón egoísta, ciertamente, y mezquino. Y así, entre muchas otras cosas que a usted leer este pasaje de Isaías, usted puede ir sacando poco a poco. Estas son algunas de las cosas que el Señor enfatiza, dejando ver la condición del corazón del pueblo para con su Dios. Amén. Isaías 29:13, el mismo profeta Isaías habló sobre esto. Vamos a tener bastante citas para que mueva bastante la Biblia. O si no, en la pantalla va a estar proyectado también. Isaías 29:13. Amén. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Todo lo que el pueblo de Israel, o lo que el Señor les trataba de decir, era que lo que ellos habían enseñado eran mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque solamente los cumplían por cumplir, no los cumplían por agradar a Dios, por agradar a su Dios, con un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Pablo en sus epístolas dice que nosotros, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Amén. Nosotros, la iglesia, debemos aprender de los errores del pueblo de Israel. Eso está en 1 Corintios 10, si quiere leerlo, para no cometerlos, porque precisamente por eso Dios, el Señor, dejó la palabra, para que nosotros por ella nos rijamos. Dice la palabra en 2 de Timoteo, si no estoy mal, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Ahora, quizás para los que no saben, ¿qué es el ayuno? En la Biblia, el ayuno es la práctica de abstenerse voluntariamente de alimentos o bebidas, generalmente por un tiempo o por un periodo de tiempo determinado, con el propósito de buscar a Dios, conocerle más, humillarse delante de Él o buscar dirección divina. Es un acto de devoción y disciplina espiritual que puede llevar a una mayor intimidad con Dios y a una transformación personal. Amén. En este periodo de tiempo, en este periodo establecido en el ayuno, tiene que ser un tiempo dedicado al Señor en intimidad y comunión con Él. Ahora, vamos a estudiar cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros entendamos del ayuno. Amén. El ayuno tiene un sinfín de propósitos importantes que podemos encontrar en la Biblia, pero yo quiero enfatizar 3 puntos. Número 1, hacer morir la carne y mantenerla en sujeción. Este es el punto número 1 que Dios quiere que entendamos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: en el nombre de Jesús, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén.
También en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, dice, en el nombre de Jesús, voy a ir un poco rápido porque sí tengo bastantes citas. Dice, en el nombre de Jesús, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es un sinfín o una lista de lo que Dios quiere que por medio del ayuno nosotros hagamos morir. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios 6, del 6 al 11. Primera de Corintios 6, del 6 al 11 dice, en el nombre de Jesús, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Elegí del versículo 6 porque ahí habla de que un hermano con otro hermano pleiteaban, y esto en juicio ante los incrédulos. Porque Dios no quiere que los problemas de los hermanos se resuelvan en los juicios terrenales, porque para eso está la institución de la iglesia, nuestra autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en armonía y hagamos morir las obras de la carne. Por eso, el punto número 1 o el propósito número 1, hacer morir la carne y mantenerla en sujeción. Amén. Punto número 2. Aprender y fortalecer nuestra vida de oración. Amén. Aprender y fortalecer nuestra vida de oración. A veces llegan momentos en que estamos, podríamos decir, débiles espiritualmente. Pero eso sucede porque no estamos siendo fieles en la oración muchas veces. Porque la oración es esa fuerza, esa gasolina que nos impulsa a mantenernos siempre agarrados de la mano de Dios. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Quiero ir dándole una cita por cada propósito de los que Dios me ha permitido traer hoy para la gloria y honra de su nombre. Santiago 4:2. ¿Por qué aprender y fortalecer nuestra vida de oración? Dice la palabra, Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el 3 dice, pedís y ¿qué pasa? Y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una vez escuché algo que era muy cierto. A veces gran parte de los cristianos, de nosotros, los hijos de Dios, pedimos lo que Dios no está ofreciendo. Porque a veces pedimos mal, como dice el apóstol Santiago, o el Santiago en su epístola, perdón. ¿Por qué? Porque a veces queremos pedirle a Dios, Señor, dame una camioneta 2025.
pero verdaderamente no es la voluntad de Dios que tengamos eso, o no es el tiempo. Nosotros tenemos que pedir lo que Dios está ofreciendo. ¿Qué está ofreciendo? Sanidad del alma, corazones restaurados, matrimonios restaurados, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Eso es lo que Dios está ofreciendo y mucho más. Juan capítulo 15, versículo 7. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios en oración, en ayuno, que nos enseñe a orar, así como los discípulos le pidieron al Señor, mire lo que sucede. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: en el nombre de Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiereis y os será hecho. Amén. En primera de Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces el punto número 2, aprender y fortalecer nuestra vida de oración. A veces quizás no sabemos orar. Me preguntaba un hermano: ¿cómo aprendo? ¿Cómo puedo orar? Porque a veces me postro, voy a orar y no tengo nada que decir. Bueno, precisamente para esto es la intimidad con Dios. Porque yo no puedo enseñarle, ni nadie puede enseñarle a usted a orar. El único que le enseña es Dios mismo. ¿Y cómo aprende a orar? Orando. Esa es la forma en que aprendemos a orar. Amén. Punto número 3. Fortalecer nuestra vida espiritual. Al acercarnos a Dios con un corazón limpio y agradable a Él, y así nuestra petición sea respondida. Amén. Hebreos 4:16, una cita muy conocida. Hebreos 4:16. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que vayamos a Él en todo tiempo, en oración, en la intimidad de nuestro hogar o en la iglesia, donde usted prefiera. Pero la idea o el plan que Dios tiene es que nos acerquemos a Él, pero no de cualquier manera, hermano. No de cualquier manera. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón limpio, con un corazón limpio, con un corazón íntegro delante de sus ojos. Como decía Pablo, presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante de nuestro Señor. Amén. Y Mateo capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice. Mateo capítulo 5, versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted se acerca a Dios con un corazón limpio, con un corazón que quiere adorarle, que quiere servirle con todo su corazón y su mente y su ser, como dice Deuteronomio 6:4, ahí es donde usted va a ver a Dios. Así como Job, que dijo: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Ahora, en la Biblia encontramos ejemplos de esto, de varones que tenían o que cumplían estos 3 propósitos al ayunar. Por ejemplo, Moisés, Deuteronomio 9, capítulo 9, versículos 12 al 19. Estos eran varones que cuando se acercaban al trono de la gracia, cuando entraban en la presencia del Señor, el Señor los escuchaba. ¿Por qué? Porque eran varones que tenían la carne sujeta, que tenían una vida de oración constante con Dios y que tenían una vida espiritual fuerte. Porque Moisés dice la palabra que no había otro hombre más manso que él sobre la tierra. Entonces dice su palabra, Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 12 al 19. Aquí Moisés intercede por el pueblo. Cuando el Señor llamó a Moisés a subir al monte a darle las tablas del testimonio o los 10 mandamientos, ¿qué sucedió? En la parte de abajo del monte, el pueblo se desvió, su corazón rápidamente se apartó de Dios y hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarle. Se corrompieron. Sin embargo,
la ira del Señor ardió contra el pueblo. Sin embargo, intercedió Moisés por el pueblo. Y aquí es donde está la cita. Deuteronomio 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 12 en adelante. Dice: y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo. He aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Amén. El Señor escuchó a Moisés. ¿Por qué lo escuchó? Porque era un hombre manso, tenía su carne sujeta. Su vida espiritual era una vida constante. Amén. Y tenía una vida de oración también muy fuerte. Gracias al Señor. Otro ejemplo de esto, Daniel, profeta Daniel, libro de Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, capítulo 9. Amén. Dice, Daniel 9 del 1 al 3. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí el profeta Daniel está orando por el pueblo. Ahí él comienza, usted puede seguir leyendo ese pasaje, él comienza a orar por la nación y pide perdón por todo el pueblo de Israel. Y no había terminado de orar cuando Dios mandó a su ángel y le dijo: Daniel, tú eres muy querido. Antes de que terminara de orar, ya habían mandado a responderte. ¿Por qué el Señor no tardó en responderle a Daniel? Porque era un varón que tenía su carne sujeta. Tenía una vida de oración constante y una vida espiritual íntegra delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios registra aquí en el libro de Daniel que él oraba 3 veces al día y no había hombre más sabio en el reino de los medos, de los persas, que Daniel. Amén. También Nehemías, libro Nehemías, capítulo 1, versículos 3 al 4. Nehemías dice su palabra en el nombre de Jesús. Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice en el nombre de Jesús: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. De igual manera, Nehemías era un siervo de Dios que cumplía estos 3 propósitos al ayunar. ¿Qué sucedía si usted se pone y le presta atención a estas 3
estos tres pasajes que hemos leído de tres varones diferentes en tres tiempos completamente distintos, el pecado del pueblo era el mismo. Seguían pecando una y otra vez. Venía el pecado, venía el juicio de Dios y Dios levantaba un profeta o a un ministro de él para hablarle al pueblo y hacer volver sus corazones a él. Amén. Estos hombres al ayunar cumplían estos tres propósitos para poder interceder por los demás y que su oración llegara al trono de la gracia, al trono de Dios. Otros ejemplos, se los voy a mencionar nada más. Esther, si ha leído el libro de Esther, sabe la historia de Esther. Esther ayunó 3 días y 3 noches. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo de los judíos que estaba siendo amenazado de muerte. La iglesia primitiva también, más adelante vamos a mencionar esto. Y también nuestro Señor Jesucristo. La voluntad del Señor es que aprendamos a ayunar por nosotros mismos antes de ayunar por algo o por alguien más. El Señor quiere que vivamos en el Espíritu. Amén. Que no satisfagamos la carne, sino todo lo contrario, que tengamos nuestra carne sujeta. Que nuestra vida de oración sea una vida de oración constante y que vivamos una vida íntegra delante de sus ojos. Amén. El Señor no recibe ayuno de un corazón resentido. Esto es un poco fuerte, pero es palabra de Dios y ya vamos a ver bíblicamente el porqué. El Señor no recibe ayuno de un corazón resentido, lleno de odio, lleno de rencor ni amargura. Tampoco cuando andamos en pecados, teniendo conocimiento de la verdad, teniendo conocimiento de la palabra, sabiendo que lo que hacemos está mal a los ojos de Dios. Un claro ejemplo de esto fue el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 19. En segunda de Samuel, capítulo 12, le voy a dar un contexto antes de entrar al texto. El rey David, usted conoce al rey David porque, bueno, fue el rey más grande del pueblo de Israel. Todos los reyes los comparaban con David porque David fue un hombre con el corazón conforme al de Dios. Amén. Fue un salmista, fue un hombre de devoción, de pasión absoluta por Dios. Pero hasta los grandes hombres pueden caer si se descuidan de estas cosas. ¿Por qué? Un día, dice la palabra, un poquito más atrás de lo que vamos a leer, David se paró en la tarde, dice la palabra, que se levantó, todavía tenía su pijama, vamos a decirle así, y se subió al tejado y comenzó a pasearse. Y vio desde su tejado una mujer hermosa llamada Betsabé, si no estoy mal, la cual miró, codició y dijo, tráigamela para acá. ¿Qué sucede? Que Betsabé era la mujer de uno de sus hombres valientes, de sus soldados. Pero aún así no le importó. ¿Qué sucedía con David en ese momento? David estaba despegado del Señor. Estaba descuidado. Eran las 3 de la tarde y se acababa de levantar. No se había presentado porque la Biblia dice de mañana yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Pero bueno, sucede que se consume el pecado, David la trae, se acuesta con ella concibe, queda embarazada y le manda a decir a David, mira, quedé embarazada. Le llega el mensaje a David y David dice, oye, tremendo problema, ¿ahora qué hago? Comienza a pensar y dice, bueno, voy a mandar a llamar al esposo. Manda a llamar al esposo de la guerra, de la batalla. Y dice, mira, ven, anda, acuéstate con tu esposa, anda, ya has peleado mucho, anda, tómate un descanso. Pero el esposo llamado Urías Eteo dijo, Dios me guarde de irme yo a acostar, a disfrutar con mi esposa cuando está el pueblo peleando en batalla. Amén. Eso fue una cachetada tremenda para David. Y este hombre no encontró cómo, lo emborrachó, lo embriagó y al final no pudo. Porque le decía, anda a dormir con tu esposa y quedaba dormido pero en la puerta de la casa real. Al final viene y lo confronta el Señor después de un tiempo. Porque a veces nosotros creemos que lo que hacemos en oculto Dios no lo ve.
pues sí lo ve. Y aunque no pase nada en el momento, con el tiempo, Dios toma justicia. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahora sí, 2 Samuel 12, 16 al 19. Dice, en el nombre de Jesús. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Bueno, sucede, eso sí no se me pasó, perdón, que cuando el profeta Natán le dice a David, pecaste, lo confronta, el Señor le perdona la vida a David, pero dice, ahora el niño que va a nacer, o que en ese momento ya había nacido, va a morir. Entonces, ahora sí, David ayuna por ese niño. Y ahí es donde entramos ahora sí en la palabra. Y dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba ayunando. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. La pregunta es, ¿respondió Dios al ayuno y a la petición y a la oración de David? Pues no respondió. ¿Por qué? Porque David, siendo un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley, no la siguió y por un descuido cayó en pecado. Así que esa es una advertencia para la iglesia el día de hoy, para todos nosotros, que tengamos cuidado. No podemos descuidar nuestra vida de oración. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Preparémonos y cuidémonos. Amén. Al Señor no le agrada la hipocresía. Esto es algo que estaba haciendo David, siendo un hipócrita, conociendo la palabra de Dios. No la estaba obedeciendo y aún haciendo cosas para tapar el error. Pero como les decía, de Dios nadie se burla. Cuando buscamos nuestro propio beneficio, solamente, o sea, al Señor no le agrada la hipocresía, tampoco cuando buscamos nuestro propio beneficio, porque Él sabe la intención del corazón. Por eso al ayunar por nosotros mismos es precisamente lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude a sanar. Amén. A perdonar y a rogar que limpie todo nuestro corazón. Que seamos como un olor fragante que suba delante de su presencia. Amén. Efesios 5:2 dice eso. Efesios 5:2 dice, en el nombre de Jesús, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Con los fariseos ayunaban, como no sé si ha leído la parábola del fariseo y el publicano. Ellos ayunaban 2 veces al día. Cuando iban a orar al templo, oraban con los ojos en alto, con altivez de corazón. Y eso a Dios no le agrada. Sin embargo, Dios lo que quiere es que nosotros seamos limpiados. Él le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte y de inmundicia. Que Dios nos guarde a la iglesia de ser eso. Que Dios nos ayude a hacer un olor fragante que suba delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Apláudale con fuerzas y le va a aplaudir. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, supongamos que usted no cumple, digámosle, con ninguno de estos 3 propósitos. Y que usted está iniciando su vida espiritual o su caminar con el Señor. Está dando los primeros pasos. ¿Acaso porque no cumplimos todavía con estos propósitos, Dios no irá o aceptará algún ayuno que le hagamos?
Es una buena pregunta, pero la respuesta es sencilla. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Recordemos que el Señor es misericordioso y no desprecia un corazón así, un corazón contrito, un corazón humillado. Él no lo va a rechazar jamás. Cuando nosotros estamos comenzando no conocemos mucho de la palabra, porque es la verdad. Pero para eso Dios ha establecido la iglesia, para que todos crezcamos, ayudándonos mutuamente, consultemos con el pastor, los líderes. ¿Para qué? Para que como un edificio bien coordinado crezcamos todos en unidad. Amén. Sin embargo, Dios lo ha traído hoy para que aprendamos cómo ayunar correctamente, cómo pedirle a Él que nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible para la gloria de su nombre. Porque Dios nos recibe como venimos. Él no nos va a rechazar con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas. Pero ¿qué sucede? Que no quiere que nos quedemos así. Cuando un niño nace, lo natural es que crezca, ¿cierto? Y cuando ese niño no crece, hay algo que está mal, hay un fenómeno. Pues nosotros somos bebés espirituales cuando llegamos a Cristo, cuando lo aceptamos, cuando somos bautizados, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos ir creciendo. Y esto lo vamos a lograr a medida que vayamos disponiendo nuestro corazón y acercándonos más y más a Dios. ¿Qué sucede? Segunda de Corintios 5:17, solamente se lo voy a mencionar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nosotros llegamos al Señor cuando entramos en Cristo. Resalte la palabra, si alguno está en Cristo. Ya no podemos ser los mismos, no podemos ser iguales. Amén. El ayuno es ese sacrificio de obediencia que abre el camino al trono de Dios para que nuestra oración y petición sea escuchada. El ayuno es eso que nos permite, ese sacrificio espiritual de obediencia a la palabra, a Dios, que nos abre el camino para que nuestra oración llegue directamente al trono de Dios. El ayuno que no es acompañado con la oración, lectura, alabanza y adoración, es un ayuno incompleto. No podemos separar la oración del ayuno, de la adoración, la alabanza, la lectura. Ahora, se preguntará, ¿qué ayuno puedo darle a Dios? Aquí entramos en los tipos de ayuno. Está el ayuno total. Este ayuno es el más fuerte y severo que podríamos hacer. Se trata de la abstención total de alimentos y líquidos. Este se le conoce como ayuno total o absoluto. En Esther capítulo 4 versículo 16 al 17, como les mencionaba hace un momento, dice su palabra. Esther capítulo 4 versículo 16 al 17. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuando lea la historia, el libro de Esther, va a conocer completamente qué sucedía ahí. Esther no podía entrar, siendo la esposa del rey, siendo la reina, no podía entrar sin autorización del rey al palacio o al lugar donde el rey posaba. Y si entraba sin autorización y el rey no le extendía el cetro, que es una figura de nuestro Dios, cuando nosotros entramos al trono de la gracia, si él no extendía el cetro, ella tenía que morir, según las leyes de ese país. Por eso ella tuvo que ayunar, porque era una situación crítica, porque si no entraba, el pueblo judío iba a ser erradicado completamente. Amén. El ayuno total debe hacerse solo por periodos de tiempo cortos. Por ejemplo, de 6 horas, 12 horas o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente y es peligroso para la salud. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu Santo y que tenemos que ser sabios, porque la palabra de Dios dice que el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él.
porque somos un templo santo para la gloria y honra de Dios. Amén. El ayuno con agua, segundo ayuno. Este es el ayuno que más se realiza. Podríamos decir que es el más conocido, porque aunque no se come nada, se puede beber agua. Esto ayuda a mantener un ayuno más largo o a tenerlo más prolongado, menos intenso y difícil que el ayuno total. En Lucas capítulo 4, versículo 2, cuando el Señor fue llevado al desierto, dice la palabra, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tuvo hambre pero no sed. Algunos dicen que probablemente el Señor ayunó solamente por comida, o sea, él seguía tomando líquido. El número 3, el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea es comer lo más sencillo posible, de manera que podamos mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente. La clave de este ayuno es retirar de nuestra comida las comidas preparadas, comidas especiales, es decir, lo que más nos gusta, pues. Por ejemplo, carnes, todo tipo de carnes, dulces, bebidas, café, todas estas cosas que nos agradan, porque es un sacrificio que nosotros hacemos para Dios. En el libro del profeta Daniel vemos esto, Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Va a estar proyectado en la pantalla. Voy a ir un poquito rápido porque ya se acaba el tiempo. Dice en el nombre de Jesús: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este es un ayuno que mantuvo Daniel por 21 días, en los cuales él no comió lo que le gustaba, o sea, no comía comida preparada, banquetes, carnes, y aún en ese tiempo él no se echaba perfume. Esto en una señal de reverencia, digámosle, de sacrificio con el Señor. Daniel dejó de comer comidas especiales, esas comidas sabrosas, bien elaboradas, y todo tipo de carnes. También dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido también, ya que es el menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud, que no les permite realizar otro tipo de ayuno, porque hay quien puede aguantar sus 12 horas, hasta 24 horas, pero hay hermanos por su condición o porque simplemente no pueden aguantar más tiempo, hacen ayunos más cortos. Pero aquí el propósito es agradar a Dios, porque recordemos que nadie puede impresionar a Dios. Amén. El cuarto, ayuno de otras cosas. Le puse así a este punto porque la Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume en el texto que acabamos de leer, cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. En 1 Corintios 7:10, lo puede anotar para que lo lea en casa, encontramos también el ejemplo de abstenerse de la relación íntima en pareja, en el matrimonio, por un tiempo corto, para dedicarse a la oración. Fíjese que siempre es para fortalecer su vida espiritual. Todo lo que tiene que ver con el ayuno bíblicamente va a buscar fortalecer su vida espiritual, mantener su carne en sujeción y una vida constante de oración. Hoy en día vemos personas que deciden abstenerse del uso de redes sociales, por ejemplo, o televisión durante unos días o un tiempo determinado, ya que desean que este tiempo lo usen para profundizar en su relación con el Señor y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido al ayuno parcial. Usted lo puede ir desarrollando a medida que usted va en su relación con Dios, avanzando, va conociéndole más. Él le va mostrando lo que usted tiene que hacer para agradarle. Amén. Está el ayuno congregacional, que es básicamente el que hacemos aquí cuando hay un propósito específico. Y está el ayuno para interceder por alguna petición, algún hermano, alguna necesidad. O cuando necesitamos también buscar tomar una decisión importante en nuestras vidas.
Cuando ya hemos cumplido con estos 3 propósitos, tenemos con completa seguridad que podremos interceder por los demás de manera efectiva. Porque mire esto, si no podemos interceder por nosotros mismos, ¿cómo podremos hacerlo por los demás? Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Un versículo muy conocido. Dice en el nombre de Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Siempre Dios quiere que nos enfoquemos en nosotros, no de una manera egoísta, sino para que podamos ser de bendición para el hermano, para que cuando le impongamos la mano al enfermo, el Espíritu Santo nos respalde, para que cuando oremos por un matrimonio, el Señor restaure ese matrimonio, y así por todas estas cosas. Y también está el ayuno, para que normalmente lo hacen los hermanos, los que les toca enseñar, predicar, como su servidor en esta ocasión, por la gracia de Dios. Tenemos que ayunar para pedir la voluntad de Dios, cuál es la palabra que Dios quiere para el pueblo. Todas estas cosas son importantes. Ahora, las razones por las cuales nosotros tenemos que ayunar. Hay cientos de razones por las cuales nosotros debemos ayunar. Al ayunar, debemos tener una razón para hacerlo. No podemos ayunar por ayunar. Tenemos que tener un objetivo, una razón específica, una dirección en la cual ayunar. Porque si no tenemos una dirección clara, una razón, es simplemente una dieta lo que estamos haciendo, o aguantar hambre. Porque tiene que tener un propósito por el cual usted quiere entrar al trono de la gracia de Dios. Como decía el pastor Matías ayer, es similar con el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vayamos a hacerlo, cuando vayamos a mencionar ese nombre, es por una razón, un propósito. Al igual el ayuno, no podemos ayunar por ayunar. Va a decir, no, el jueves voy a ayunar. ¿Pero por qué? No sé. No, tenemos que ayunar por algo. Y precisamente un punto específico es nosotros mismos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Estas son cosas importantes por las cuales orar. Pero yo quiero también enfatizar un ejemplo, solo uno. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice en el nombre de Jesús. Libro de Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que tiempo después conocemos que es Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, no se pueden separar esos dos, les impusieron las manos y los despidieron. En el libro de Hechos vemos que los primeros cristianos, los primeros discípulos, la iglesia primitiva veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes e importantes que les afectarían a todos. Por ejemplo, antes de decidir a quienes designarían como ancianos, a quienes enviarían a realizar un ministerio específico. Para todo esto es necesario el ayuno y la oración, para llegar al Señor y pedirle la dirección. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23,
Ya con esto voy casi terminando. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Esto ya es Pablo y Bernabé en la obra misionera. Dice: en el nombre de Jesús. Y después de anunciar el evangelio a toda aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Al igual nosotros, iglesia, porque el mismo Dios de la iglesia primitiva es el mismo Dios del día de hoy. Es el mismo que sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego, el que usted le pide con todo su corazón y le llena con poder para que el Señor sea respaldándole a usted y todo su ministerio. Amén. La exhortación es para toda la iglesia. Amén. Vamos a otro nivel. Y para subir a niveles altos, a niveles elevados, valga la redundancia, tenemos que subir también en nuestra relación con el Señor. Amén. Al ayunar de la forma correcta, nos favorece al acercarnos a Dios, al ser más efectivos. Y escuche esto: poder transportar la gloria de Dios. Usted y yo somos vasos de barro, somos instrumentos de justicia para la gloria y honra del Señor. Pero quiero decirle con mucho respeto que Dios no usa instrumentos ni vasos sucios. Dios quiere limpiarnos con todo nuestro corazón, que podamos perdonar. Volviendo a Isaías 58, el pueblo no desataba los yugos, no perdonaban, guardaban rencor, tenían odio en sus corazones y aún así iban y ayunaban y decían: recibe, Señor, este ayuno. Y el Señor les decía: no ayunen así, porque esto no es agradable delante de mí. Nosotros tenemos que procurar vivir para el Señor, alejarnos del mal, ser siervos verdaderos del Señor. Recuerde que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nadie puede vivir en el espíritu si no tiene la carne sujeta, si no tiene el carácter, el temperamento bajo sujeción. Guardarnos de lo que no tenemos que hablar, de lo que no tenemos, de lo que no nos corresponde. Tener una vida diaria de oración constante con Dios, porque un cristiano que no ora es como un carro sin gasolina, no va a llegar a ningún lado. Tenemos que orar, fajarnos duro. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Vamos a otro nivel, amén. Por eso necesitamos poner en práctica esta palabra. Pedirle a Dios que nos transforme nuestra vida. Si estamos fallando en alguna área, reconocerlo con humildad delante de Dios y pedirle: Señor, trabaja en mí. Yo quiero ser un siervo, un discípulo, un ministro eficaz, porque no solo el pastor es el ministro de este lugar, todos somos ministros. Pedro decía que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ministrarlos a los otros como buenos administradores, por lo cual Dios anda buscando a esos adoradores, esos discípulos, esos administradores. ¿Para qué? Para que compartan su palabra. Pero para que Él pueda usarnos tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Así como la iglesia primitiva ayunaba y oraba para emprender la evangelización en las ciudades, así también nosotros en este día tenemos que, amén, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos, porque esto comienza en casa, esto comienza aquí. Dios quiere que trabajemos en nuestras vidas espirituales, vivir íntegramente, para poder ir al necesitado, al que nunca ha escuchado del Señor, y sea usted un instrumento en manos de Dios, para que cuando usted ore por esa persona
sienta el poder y el fuego del Señor. Nosotros necesitamos esto para cumplir esta gran comisión, pero esto comienza en la oración y en el ayuno para poder tener el respaldo del Altísimo en todo esto que viene para nosotros como iglesia. Porque recuerde que mientras más subimos de nivel, más nos mandan chamuquillos, como dicen los mexicanos, de más altos rangos. La lucha es más grande, la persecución es más grande. Mientras más busque de Dios, más le van a perseguir. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mentiras. Gozaos y alegraos, porque su galardón es grande en los cielos. Amén. Y para terminar, Hechos capítulo 4, versículo 31. Esto es lo que necesitamos, iglesia. Ahora en el ayuno que usted haga, ponga primero su vida delante de Dios. Preséntele la vida al Señor, su corazón, su carácter, sus pensamientos, su vida de oración. Todo. Transfórmame, Señor. Ayúdame. Eso es lo que yo le pido al Señor, porque yo no podía perdonar a mi mamá, a mi madre biológica. Y esto fue algo que me ayudó verdaderamente. Reconocer que tenía un problema. Yo vine aquí a la iglesia comenzando y eso era lo más que me pesaba en mi corazón. La falta de perdón, el odio, el rencor, la amargura. Porque todo rencor, toda falta de perdón, eso lleva a una raíz de amargura. Y podemos reír, lo digo por su servidor, podemos reír y aparentar que estamos bien y aún incluso delante de Dios. Pero Dios conoce los corazones. Y eso es lo que Él no quiere, que seamos bonitos por fuera, pero por dentro no estemos bien delante de Él. Por lo cual yo pedí al Señor que me enseñara. Y aún sigo pidiendo, porque no es que lo haya alcanzado ya. No soy perfecto, pero una cosa hago. Procedo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que el Señor me ha dado esta palabra para todos nosotros, con el propósito de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu quebrante todo yugo, la unción del Espíritu quiebre, rompa, pudra todo yugo que nos impide el fluir de su amor, el fluir de su Espíritu, y que podamos vivir en armonía, en paz, en perfecta unidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo al pueblo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 4, versículo 31. Para terminar, dice su palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El ayuno nos ayuda a limpiarnos para que el Espíritu entre con poder y fuego, con fuego y poder, para que cuando usted vaya y predique el Evangelio o hable de su testimonio, Dios lo respalde con poder. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo le voy a invitar, sé que normalmente en los servicios de enseñanza no pasamos al altar, pero yo le voy a invitar a un hermano que sienta la carga, que no solamente siente el pastor, sino que también sienten los líderes, los hermanos de la oración, que vengamos a clamar y a orar para que el Señor toque nuestras vidas, nos ayude a orar en este propósito, porque nosotros vamos a otro nivel y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros vamos a evangelizar, vamos a ir por las almas y necesitamos del poder de Dios para no hablar bajo nuestro propio conocimiento, sino para anunciar a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo. Yo les voy a invitar que oremos todos los que sientan esa carga por evangelizar, por llenarse del Espíritu de Dios, por ir por las almas, por buscar más de Dios, que el Señor transforme nuestros corazones y nuestras vidas, nuestros caracteres, nuestros temperamentos, porque hay que ser humildes y reconocer que fallamos en muchas áreas de nuestras vidas. Pero precisamente por eso Dios ha dado esta palabra el día de hoy, para que nosotros tengamos una comunión íntima con Él,
mucho más grande, más fuerte, más poderosa. Oh Rey de la gloria, bendito sea tu santo nombre, Rey eterno. Te alabo, Señor eterno, Rey de los cielos, creador de toda la tierra.